El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para octavo grado. Matemática. Octavo grado. Condiciones necesarias y suficientes. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Mi nombre es Doris Ochoa y en esta oportunidad nos va a acompañar Ana Argueta. Un gusto estar contigo, Anita. Igualmente, Doris. Vamos a trabajar octavo grado. ¿Listos con el libro de texto de octavo grado? ¿Y qué página? Nos vamos a ubicar en la página 124. 124. Bien. ¿Están listos? Sí. Perfecto. Vamos entonces, sin esperar más, a nuestro problema inicial. ¿Qué dice nuestro problema inicial? Nuestro problema inicial dice lo siguiente. Parece que tenemos dos condiciones, A y B. En la primera condición, A indica que ABC es un triángulo equilátero. O sea que estamos hablando de triángulos equiláteros, Y la condición B es ABC es un triángulo isósceles. O sea que estamos hablando de dos condiciones, triángulo equilátero, triángulo isósceles, y nos hacen una serie de preguntas. Pero antes de entrar en sí a lo que es nuestro problema inicial, te voy a poner un ejemplo para que nos sirva para comprender mejor lo que está ahí, porque creo que lo vamos a necesitar. De acuerdo. Y voy a colocar un ejemplo bien cotidiano. Y más en estos días que ha estado un poco lluvioso, creo que lo vamos a entender mejor. Mira, tengo la siguiente condición. Voy a colocar aquí abajo mi problema inicial porque esto es previo a nuestro problema inicial. Observa, tengo la siguiente condición. Si llueve. ¿Qué sucede, Anita, si llueve? ¿De qué estamos seguras? Entre muchas cosas que pasan cuando llueve, consecuencia de eso es que el suelo se moja, el suelo está mojado. Eso está garantizado, ¿verdad? Totalmente garantizado. Entonces, si llueve, entonces lo que sucede es que el suelo se moja. ¿Sí? Se escucha como bastante obvio, ¿no? Es bien evidente esa condición. Arréglale ahí un poco para que no esté tan pan. Bien. Es evidente que si llueve, entonces el suelo se moja. ¿Será evidente el hecho que si el suelo está mojado, puedo garantizar que llovió? Si el suelo está mojado, entonces llovió. No. ¿Sabes? Mi madre, como riega, tiene sus plantas, riega sus plantas y pues moja el suelo. Es decir, pasa esto, pero no pasa esto. Bueno. No lo podemos garantizar. No podemos garantizar. Con lo que tú dices, incluso creo que los chicos en casa podrán tener otro ejemplo que si el suelo está mojado no es garantía de que es porque llovió. Es porque llovió, puede pasar otra cosa. Exacto, pero sí estoy segura que si llueve, pasa esto. Pero como te decía, es un ejemplo pues de la vida cotidiana. ¿Qué te parece si tú nos muestras un ejemplo para entrar en el calor matemático? En el calor matemático. Pienso en algunos conceptos que estudiamos hace tiempo y se me ocurre uno que tiene que ver con múltiplos. Muéstranos ese ejemplo. Esta condición. Si es múltiplo de 10, así como tú la tenías,
Sería mi primera condición. Ajá. Entonces, un resultado que yo puedo obtener sobre esto, una garantía, es que es múltiplo de 5. Garantizado. Garantizado. Si un número es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 5. Podemos verlos aquí. Está 10, 20, 30. Y entre los múltiplos de 5 también está 10, 20, 30. Todos los demás. Ajá. Pero al contrario, haciendo el análisis que hacía yo al inicio, si se cumple esta, ¿qué pasa con esta de acá? Si ahora se cumple acá, Ujú. un número es múltiplo de 5. ¿Será que todo número múltiplo de 5 es múltiplo de 10? Pues, ¿qué te parece si tomo un múltiplo de 5 y veo si es múltiplo de 10? Aquí hay uno. 15 es múltiplo de 5. Ah, Pero pero no. 15 no es múltiplo de 10. O sea que si que un número sea múltiplo de 5 no me garantiza que sea múltiplo de 10. Pero lo contrario sí. Ah, Si es muy múltiplo bien. de 10, sí será múltiplo de 5. Qué buen análisis. Ahora sí creo que estamos más que preparadas para ir a nuestro problema inicial. Bien, nuestro problema inicial, como tú lo decías, yo voy a definir, lo voy a hacer con otro color, la condición A como el triángulo ABC es equilátero. ¿Sí? Y mira, aquí traje una figurita de un triángulo equilátero. Y Esa es la primera condición. esta es la primera condición que voy a colocar. También tengo otra condición que la voy a denominar B y en esta la voy a definir como el triángulo ABC es Isósceles. isósceles. Ah, tú tienes ahí una figurita de un triángulo que es isósceles. No quiero que me quede pan. Listo. Vale. Analicemos antes de pasar a las correspondientes preguntas. ¿Qué sucede si un triángulo es equilátero? Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales. O sea que sus tres lados son iguales. Y en tu caso, En el caso de los triángulos isósceles, tienen dos lados iguales. Dos lados iguales. estamos recordando estos conceptos que ya vimos en las clases anteriores, ¿sí? ¿Ustedes los recuerdan? ¡Qué bien! Ahora sí, plantearé la pregunta. Bueno, primero la escribo, luego vamos a su solución. ¿Qué pasa si el triángulo ABC cumple la condición A? La pregunta es, ¿cumple B? ¿Sí? O sea que yo tengo que asumir que esto es cierto. Exacto. Así que pasemos a nuestra solución. ¿Sí? Nuestra solución. ¿Qué analizas? Pues para la definición de triángulo isósceles me basta con que dos lados sean iguales. Ujú. Y el equilátero obviamente tiene dos lados iguales. Yo puedo agarrar cualquier pareja y esos lados siempre van a ser iguales. O sea que si cumple esto. Exacto. Quiere decir que si el triángulo ABC, mejor solo voy a poner si es equilátero, no voy a poner triángulo para que se haga más corto el texto. Si es equilátero, como tú lo decías, entonces es isósceles. es isósceles.
Bien, vamos a otra pregunta. Ah, yo creí que solo era ese. No, estamos analizando. Ah, ¿Qué pasa ahora si el triángulo ABC, ¿te acuerdas que primero hacíamos que fuera válida esta condición? sí. Y verificábamos. Y verificamos la siguiente. aquella. Ahora, ¿qué pasa Sí. si cumple esa esto. condición se cumple? Si se cumple esta. Ah, ¿Qué sucede entonces si el triángulo ABC cumple la condición B? ¿Será que cumple la condición A? está un poquito enredado esto. Ahora asumimos entonces que el triángulo es isósceles. Sí, porque aquí nos dice que cumple B, o sea, se cumple esa condición. Debemos verificar si es equilátero. Exacto. Pero, Doris, en este triángulo, este lado no es igual a los otros dos. Exacto. Quiere decir que no va a ser equilátero. En este caso no cumple. O sea que no necesariamente. La respuesta la podríamos resumir de la siguiente manera, entonces. Si el triángulo es isósceles, no necesariamente Es equilátero. es equilátero, porque no tenemos información del otro lado. Del tercer lado. Si es isósceles, no necesariamente es equilátero. Como lo que pasaba aquí con los múltiplos de 10 y los múltiplos de 5. Exacto. Pero ahora te tengo una pregunta más. Ay, Dios mío. Casi no nos queda espacio, trataré de hacer la letra un poco más pequeña. ¿Qué sucede si el triángulo ABC no cumple la condición B? ¿Sí? Eso estoy segura que no cumple la condición B. Sí. La pregunta es, ¿será que no cumple? Espérate aquí, no me quedó bien. No cumple la condición A. Primero déjame ver si entiendo qué significa eso. No cumple B. Significa que no es un triángulo isósceles. Exacto. ¿Y qué pasa si no es un triángulo isósceles? Pues no tiene dos lados iguales. ¿Y qué pasa si no tiene dos lados iguales? Es un triángulo escaleno. Exacto, si no es isósceles, no tiene dos lados iguales, lo que implica que es un triángulo escaleno. Ya lo tenemos, es escaleno, no es equilátero. Exacto, No cumple A tampoco. muy bien. La respuesta a esta pregunta sería, si no es isósceles, entonces no es Equilátero. equilátero. Qué interesante. Mira todas qué interesante estas análisis. cosas del lenguaje y tantas proposiciones que podemos relacionar. Y si tenemos una, garantizamos otra. Pero a veces lo contrario no es cierto. Exacto, y eso lo hemos utilizado primero en un lenguaje cotidiano que todos conocemos, luego entramos un poco a un lenguaje matemática y como ya estamos en octavo, estamos hablando de conceptos que conocemos en octavo grado. Y hemos encontrado todos estos resultados muy interesantes. Solo analizando lo que significa cada cosa. ¿Cómo se llaman estas proposiciones, estos enunciados? ¿Tienen algún nombre especial? ¿Esta forma? ¿Cómo lo hemos escrito? Fíjate, al inicio solo habíamos dicho que eran condiciones. ¿Sí? Condiciones. Resultados podríamos, cualquier cosa. Exacto. Pero esta condición, si gustas, las escribes ahí. Si tenemos una proposición, si A, entonces B,
¿qué podemos analizar? De todo el trabajo que hicimos, la que garantizaba el resultado de B, es decir, esta A, que parecía ser como la más fuerte. La más fuerte, ajá. Me bastaba su resultado para tener el de B. ¿A eso cómo se le llama? Esa es una condición suficiente. Suficiente. Así la vamos a denominar, condición suficiente. ¿Y el resultado que obtuvimos de esa condición? Esa le vamos a denominar condición necesaria. ¿Por qué? Pues lo podemos relacionar con el mismo lenguaje, porque esa se necesita para que se cumpla A. Muy bien, creo que ahora voy a empezar a revisar todo lo que he estudiado en matemática y tratar de identificar condiciones suficientes y condiciones necesarias. Los chicos en casa pueden resolver los problemas que están en el lapicito y también practicar los que están en el cuaderno de ejercicio para comprender mejor esta temática. Así que no nos queda más que despedirnos. Hasta la próxima.